Bueno, como ya estamos hablando sobre la última etapa de la auditoría, aquí está un resumen de lo que yo le estaba mencionando ahorita. El auditor debe identificar y comunicar los hallazgos. Aquí específicamente nos vamos a referir a las no conformidades. El auditado aprueba la no conformidad. O sea, no es solamente que el auditor diga, encontré la no conformidad, sino que el auditado debe aprobar esa no conformidad. Es decir, es posible, aunque muy raro, que un auditado no acepte una no conformidad. Es decir, que el auditor diga yo vi esto o que yo encontré esto, pero el auditor, el auditado, diga que eso no es así. Eso es muy complicado porque ponerse a pelear con un auditor es como que es difícil. Entonces, y por lo general un auditor está bien preparado y puede fácilmente demostrar que existe la no conformidad. Pero sin embargo, ese paso está. Primero se identifica la no conformidad, el auditor la comunica y el auditado la prueba. El auditor debe preparar un registro de la no conformidad. Hay un formato, si tienen donde anotar, pueden anotarlo ahí. Esa es otra cosa que les voy a juntar en el foro de dudas, porque me di cuenta que el material del curso no lo tiene. Hay un formato que se llama reporte de no conformidades. Otras le llaman acciones correctivas. O sea, depende de la organización, le puede cambiar un poco el nombre. Pero, ¿qué es ese formato? O registro. Formato cuando está vacío, registro cuando ya está diligenciado. Es un formato donde se llena el registro de una no conformidad y lo que se va a hacer con ella. Es decir, cómo vamos a cerrar esa no conformidad. Algunas veces se cierra muy fácilmente con un solo paso, pero otras veces, por lo general, hay que hacer un proceso para cerrarla. Entonces, hay correcciones y hay acciones correctivas. Más adelante los voy a detallar. Entonces, el auditor prepara el reporte de la no conformidad. Eso es función del auditor. Y el auditado, porque el auditado es quien debe cerrar la no conformidad, reconoce e investiga. ¿Cómo así que reconoce e investiga? Cuando hay una no conformidad que requiere una acción correctiva, no corrección, acción correctiva, debe investigar la causa de la no conformidad. Entonces, cuando ya encuentra la causa verdadera de la no conformidad, luego vamos a ver un ejemplo, él debe proponer una acción correctiva. Pero dependiendo de la necesidad, se acuerda un tiempo. Hay no conformidades que pueden requerir más tiempo que otras para cerrarlas. Y ese acuerdo debe ser en conjunto entre el auditado y el auditor. Luego, el auditado debe implementar esa acción correctiva y el auditor revisa la eficacia. Entonces, como les decía, la auditoría no termina cuando el auditor saca un informe, sino que la auditoría va más allá, porque se requiere que esas acciones, esas no conformidades sean cerradas. Entonces, aquí están los dos lados, auditor y auditado, y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, todo se basa en los hallazgos. Y es importante decir dónde se encuentra el hallazgo, porque hemos auditado varios procesos, varias actividades o varias áreas de la organización. ¿Cuál es el hallazgo? ¿Cómo lo puedo demostrar? La evidencia es importante. Y la referencia con qué requisito incumple, que puede ser requisito de la norma ISO 9001, puede ser un requisito legal o puede ser un requisito interno de la empresa. Y como les decía antes, en las sesiones anteriores, en la reunión de cierre, se hace un resumen y conclusión de la auditoría que ya se ha ejecutado. ¿Qué actividades se auditaron? Los aspectos favorables, los aspectos no conformes.
es importante que si hay fortalezas, el auditor también hable sobre las fortalezas que encontró en la empresa. Entonces, ¿qué debe incluirse en el informe? Que esos son los dos ejemplos que les adjunté en la reunión. ¿Qué se debe incluir en el informe? La fecha y firma de quien lo emite. Y bueno, como sabemos que tenemos un procedimiento de auditoría, eso debe ser de acuerdo a cómo está en el procedimiento. El informe debe emitirse en un tiempo definido, o sea, no puede alargarse mucho el tiempo. La idea es que, bueno, si la auditoría se terminó hoy, hasta el día siguiente, o sea, no se justifica que se alargue el tiempo de elaboración de ese informe. Es posible que el informe se entregue el mismo día, dependiendo de condiciones especiales que hay en la empresa y del auditado. Y el informe se debe distribuir a los destinatarios. Es decir, quien contrata la auditoría, cuando buscamos a alguien externo que la haga, o cuando es alguien interno que debe seguir el procedimiento, él debe distribuir el informe a las personas designadas, a las personas responsables del proceso. Por supuesto que debe estar un encargado de la dirección que se apersone de lo que sucede con el sistema de calidad de la empresa. El informe es propiedad del cliente y su confidencialidad debe ser respetada y salvaguardada. Los auditores tienen acceso a mucha información de las empresas, pero él debe tener la ética para no divulgar información referente a su trabajo, porque eso es un requisito del auditor. Entonces, como al informe hay que hacerle un seguimiento, ¿qué evidencias tenemos para hacer el seguimiento? Registros, certificados de entrenamiento, procedimientos modificados, fotografías, videos. ¿Por qué mencionamos registros? Ya les he dicho antes que un registro es una evidencia de que algo ha sucedido. Una factura de venta es un registro. ¿Qué me está evidenciando? Que ocurrió una venta. Un ingreso de materiales al almacén. Llenamos un formato de entrada al almacén. Ese es un registro. Entonces, un registro también puede ser las capacitaciones que le hacemos al personal. Si hacemos capacitaciones internas en la empresa, a la persona se le hace firmar una asistencia. Algunas empresas emiten unos certificados internos de capacitación. Todos esos son registros que evidencian de que hemos hecho capacitaciones. Ahorita les explico, voy a ver, parece que alguien espera. Vamos aquí. Bueno, certificados de entrenamiento. Algunas veces una no conformidad puede ser porque las personas no están lo debidamente entrenadas para hacer una actividad. Si encontramos una no conformidad relacionada con eso, que la persona encargada de tales funciones no tiene las competencias requeridas, para cerrar esa no conformidad se va a requerir que esa persona reciba la capacitación necesaria. Entonces, ¿qué evidencias tengo yo de que se hizo las actividades necesarias o el plan de mejora? El certificado de entrenamiento de esa persona.
Otras veces, cerrar una no conformidad puede requerir que modifiquemos un procedimiento. Por ejemplo, la ley dice una cosa y resulta que el procedimiento de realización de algo en la empresa no está de acuerdo a la ley. Si el procedimiento dice algo que no está de acuerdo a la ley, ¿quién gana? La ley está por encima del procedimiento interno de la empresa. Entonces la empresa tiene que modificar ese procedimiento. Por eso está también como una evidencia de que se ha cerrado una conformidad. Fotografías. Si la no conformidad es referente a algo en la planta de producción o la no conformidad es referente a cómo estaba el taller, que se puede evidenciar de forma que se puede evidenciar por la vista. Una fotografía de los cambios puede ser una demostración de que se han hecho las correcciones requeridas o se ha cerrado una no conformidad. Los videos también pueden ser evidencia. ¿Ya? Entonces, el seguimiento debe hacerse en el tiempo acordado. Si yo encontré la no conformidad hoy, dependiendo de la complejidad de esa no conformidad, yo no puedo poner que la no conformidad debe ser cerrada mañana o pasado mañana. Hay no conformidades que requieren tiempo. Entonces, eso se acuerda con el auditor. El tiempo en el que se va, en el tiempo de plazo que tenemos para cerrar la no conformidad. Debe haber revisión de la evidencia documental. Se puede requerir auditar nuevamente, es decir, si en un área se encontraron varias no conformidades, puede ser necesario volver a auditar esa área. Pero algunas veces, como les estaba hablando ahora de lo que está en la otra columna, solamente con revisar los registros, las evidencias, puede ser suficiente. Algunas veces puede ser necesario que, aparte de que me den evidencias, volver a hacer auditoría. Por ejemplo, si las no conformidades tienen que ver con una persona, con la forma como hace las actividades, con la forma como la que se ejecutan ciertos procedimientos, entonces puede ser necesario que se audite nuevamente. Una cosa importante, si nosotros auditamos varias áreas, cuando hacemos auditoría nueva para el cierre de las no conformidades, solamente vamos a auditar lo que se encontró mal. O sea, no vamos a auditar todo lo que habíamos auditado, sino que solamente estamos interesados en este momento en cerrar las no conformidades. Si lo que en la primera, en la auditoría inicial ya estaba conforme, se encontró conforme, no se vuelve a auditar para cerrar no conformidades. Se van a auditar solamente las donde encontramos hallazgos y que requieren corrección. Entonces vamos, aunque ya la vez pasada hablamos un poquito de las no conformidades, de la redacción de ellas, vamos otra vez a hacer, porque aquí hay mucha debilidad. Para redactar una no conformidad debemos estar seguros de que tenemos evidencia. No podemos emitir una no conformidad si no podemos demostrarlo, si no hay algo que evidencie eso. Como les decía, un auditado puede no aceptar una no conformidad, pero si yo tengo la evidencia, el auditado no la puede rechazar. Debemos estar seguros de que la evidencia es objetiva. Si hay duda, hay que investigar. Y es posible que tengamos que hacer investigaciones adicionales. Los informes deben ser claros, concisos, completos, que describan el problema. Se debe iniciar con una idea principal y luego con las secundarias. Profesora, no se ve la diapositiva. Profesora, no.
Estoy viendo a las personas ahí. No se está viendo. Hay personas que tienen las cámaras activadas, desactívenlas. Sí, es que los micrófonos, a menos que vayas a decir algo, mejor tenerlos, porque eso le quita. Y lo mismo las cámaras. Si vas a preguntar algo, si la puedes activar. Ya pueden ver ya pueden ver la diapositiva. Necesito que me confirme. Aún no, profesora, aún no la veo. No, bueno, voy a devolverme entonces a ver qué pasó. No, señora, no la veo. Yo tampoco. ¿Desde cuándo? Es que cuando me salgo a admitir cuando me salgo a admitir personas que están llegando apenas, eso pasa. Bueno, no sé hasta dónde habían visto. Ahora sí la pueden ver. Sí, profe. No sé dónde había quedado. Sí, señora. Esta sí la habían visto, ya no. ¿La habían visto? Sí, es así. Yo sé cuando fui a ver quién estaba. Sí, ya esa diapositiva había pasado. Ah, bueno, o sea que fue reciente lo que... ¿Esta la habían visto? Esta no. Ahí. Esa no la habíamos visto. Bueno, creo que esta es la que estaba hablando ahorita, ¿no? Debemos estar seguros de que tenemos la evidencia para esa no conformidad. Y aquí era donde les decía que el auditado, puede rechazar un hallazgo, pero si nosotros tenemos la evidencia, él no la puede rechazar porque estamos basándonos en hechos reales. Esta era la que estaba yo ahorita. Entonces, los reportes de no conformidades deben ser claros, concisos, completos y describir el problema. Ya habíamos dicho que se debe mencionar el requisito que se incumple, y esto ayuda a la investigación y sirve al auditor como una autoverificación para evitar inventar los requisitos. Es decir, si yo tengo claro cuáles son los numerales de la norma que se están incumpliendo, eso va a ayudar a que el auditor tenga claridad al hacer su informe y sus conclusiones. ¿Cómo se debe estructurar un texto? Se debe iniciar con una idea principal y luego las secundarias. Los principales errores de los informes de auditoría es que no se inicia con lo más importante. Les vuelvo a mencionar, porque esa es una deficiencia que estoy encontrando, y es que ya he calificado a bastante gente el taller de la unidad 3, y ahí hay redacción de hallazgos, pero poquita gente hizo una buena redacción del hallazgo. Entonces, a la mayoría les escribía en el comentario que vean el ejemplo que está en la guía de aprendizaje número 3. Bueno, los hallazgos pueden deberse a desviaciones positivas, desempeño esperado y desviación negativa. Desviación positiva es cuando la empresa excede lo esperado. Es decir, las empresas de vanguardia, las empresas de clase mundial, etcétera, ellas no se conforman con cumplir un requisito, sino que siempre están buscando
mejorar continuamente. Y a veces podemos encontrar empresas que no se conforman con lo que dice el numeral de la norma, sino que van más allá. Entonces, eso se considera una fortaleza. O sea, el hallazgo ahí no es una no conformidad, ahí el hallazgo es una fortaleza. Cuando la empresa cumple el desempeño esperado, el hallazgo es que hay conformidad, pero el otro caso es cuando hay desviaciones negativas, es decir, incumplimiento de requisitos. Ya sabemos que el incumplimiento es una no conformidad, pero también pueden haber aspectos por mejorar. O sea, no podemos decir que la empresa no cumple, pero sí podemos ver que no es muy fuerte en eso y que podría tener problemas más adelante. Oportunidades de mejora y debilidades. Es decir, la empresa está en riesgo de incumplir un requisito. Ahora, pues como el curso es sobre auditorías, nos hemos centrado en las no conformidades encontradas en una auditoría, pero no son la única fuente. O sea, nosotros podemos encontrar no conformidades independientemente de las auditorías. Yo les he dicho que la norma requiere que la empresa haga revisión por la dirección. Es decir, la directiva de la empresa debe hacer revisión de su sistema de calidad. Pero la revisión por la dirección no se puede hacer hasta que no hayamos hecho auditorías internas. Entonces, para yo poder pedir una auditoría de certificación, o sea, la externa, la de DICONTE, SGS, Buró Veritas, es requisito que yo haya hecho por lo menos un ciclo de auditoría interna y haya hecho una revisión por la dirección. Ahora bien, algunas veces puede ser que en una auditoría no se encuentre una no conformidad, pero cuando se haga la revisión por la dirección, la norma ISO 9001, yo se las envié el primer día del curso, o sea, la tienen en su correo, lo más seguro es que la hayan descargado, pueden buscar ese requisito, el numeral de la norma que tiene, o el capítulo más bien, que tiene la revisión y pueden ver qué se hace en una revisión por la dirección. Yo les dije en la sesión pasada que se debe hacer un registro de las revisiones que por lo general son actas. De las reuniones se hace un acta. Esa acta es un registro de que se hizo la revisión. Bueno, también podemos encontrar no conformidades a revisar el proceso. Las empresas de vanguardia se autoevalúan ellas mismas y los empleados están en función de mejorar continuamente. ¿Qué pasa? Un trabajador puede darse cuenta de una no conformidad aún de su mismo proceso, pero también de un proceso en el que no esté trabajando. Es decir, yo trabajo en producción y me doy cuenta de una no conformidad en el proceso de mantenimiento. O yo trabajo en mercadeo y me doy cuenta de una no conformidad que existe en el proceso de producción. Entonces, cualquier persona en la empresa puede detectar una no conformidad. Y por cada no conformidad que encontremos, ¿se acuerdan de ahorita que yo les mencionaba sobre el formato de no conformidades? Bueno, debemos hacer un registro de no conformidad. Se dice cuál es la no conformidad encontrada, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de cómo se redacta un hallazgo, y se debe hacer una acción correctiva cuando merezca una acción correctiva. Algunas veces se soluciona con una corrección. Más adelante vamos a ver la diferencia. ¿Dónde puedo detectar una no conformidad? También la podemos detectar cuando estamos capacitando. Cuando nosotros interactuamos con las personas de la empresa, podemos darnos cuenta de falencias, ¿no? Así como yo les digo, aunque no es lo mismo, que calificando me doy cuenta de que les hace falta bastante en cómo redactar una no conformidad. En el análisis de datos, la norma ISO requiere que la empresa haga medición de la eficacia de sus procesos y eso se puede hacer a través del análisis de los datos. Para los que no han hecho el curso, el número 4, ya saben que son 5 cursos de ISO 9001, este es el último. Los que no lo han hecho, para que puedan entender bien tienen que hacer los demás. Y bueno, cuando ya hayan hecho los demás,
se pueden devolver a los materiales de esta y lo van a entender mejor. Entonces, cuando hacemos análisis de los datos de la empresa, vamos a encontrar, o es posible encontrar no conformidades. ¿Dónde más encontramos no conformidades? En las quejas y reclamos. Por ejemplo, alguien dice, este producto no funciona. ¿Por qué el producto no funciona? Hay un problema en el proceso de producción, está fallando también en la actividad de control de calidad. Sabemos que control de calidad no es lo mismo que gestión de calidad. El control es al producto, la gestión es a la empresa completa. Y en productos o servicios no conformes. No todas las empresas son de producción, o sea, no son fábricas, sino que también son de servicios. Pero en el caso del producto no conforme, casi siempre pensamos en un producto tangible. Pero cuando la empresa es de servicios, también hay servicios no conformes. Entonces, las quejas y reclamos pueden ser por el producto o puede ser relacionado con otro aspecto. Por ejemplo, una empresa con la que tengamos relaciones se puede quejar no solamente porque compró un producto y algo salió mal con el producto, sino porque fallamos en la facturación, en los tiempos de entrega de un documento y eso lo afecta también a él. Por ejemplo, si nosotros vendemos un producto que puede ser materia prima para otros, nosotros deberíamos darle la ficha técnica al comprador de ese producto, ¿no? Y si nosotros no entregamos la ficha técnica del producto y el cliente lo requiere, la falla no es del producto, sino ya de algo adicional, o sea, el servicio asociado a nuestra venta. Entonces, ya saben, las no conformidades pueden salir de otras fuentes, no solamente de las auditorías. Entonces, las personas que trabajan en una empresa que está certificada en calidad, a ellas se les capacita. Las empresas que tienen ISO 9001 se la pasan capacitando a su personal. Y ellos aprenden a detectar no conformidades, saben utilizar el formato de no conformidades. Recuerden, se lo voy a subir al foro de dudas e inquietudes. Le voy a dar un ejemplo. Y ese formato está dedicado a solucionar esa no conformidad. Entonces, cuando redactamos las no conformidades, debemos tener en cuenta esto. La mayoría de lo que dice aquí ya lo hemos mencionado en diapositivas anteriores y en sesiones anteriores, pero me quiero detener en la última. Tener en cuenta la metodología 5W1H. Esa es una sigla en inglés. 5W es por 5 preguntas en inglés y una H es por una pregunta en inglés. Entonces, sabemos que muchas palabras de preguntas en inglés comienzan por la W. Por ejemplo, why. Bueno, primero la what. What es qué. Why es por qué. ¿Dónde es where? Ya ven, por eso se llama 5W y una H. Si están anotando, porque eso hace parte del curso 4, pero si están anotando, pueden anotar allí para que lo tengan presente. Metodología 5W, una H. Ah, bueno, la H es por la palabra de inglés how. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen la metodología 5W, una H, es la aplicación de esas preguntas, pero bueno, ponen la sigla en inglés. What, qué, why, por qué, where es cómo. Es decir, para poder describir el problema debemos ser muy claros. ¿Y cómo nos aseguramos de que estamos siendo claros? De que hemos cubierto esos puntos. ¿Qué me recomiendan cuando vamos a redactar las no conformidades? Evitar palabras imprecisas. Algunos, bastante, pocos, varios, esos imprecisos. Debemos determinar. Si vieron el ejemplo de la semana pasada, en una no conformidad dicen, se encontraron a 4 de los 18 operarios. Estamos siendo precisos. 4 de los 18 operarios no estaban usando los gorros y los tapabocas.
Se debe decir cuándo, que es la otra palabra en inglés, que es when. ¿Ya? Así como hay where, donde, también hay una que es when, cuándo. Y debemos usar términos absolutos. ¿Ya? En general, debemos ser muy precisos. No debemos decir ninguno, todo, siempre, nunca. Debemos ser precisos. En tal fecha, en tal planta, en tal departamento, etc. Redacciones inadecuadas. Una redacción inadecuada es: no se tiene el procedimiento. Se debe decir cuál procedimiento, qué es lo que está incumpliendo, en dónde. No se debe decir no tienen el documento, sino en dónde, qué documento es, qué se está incumpliendo. Es decir, en el área de compras no se encontró un procedimiento de evaluación de proveedores. Sabemos que la norma exige que se tenga un procedimiento para evaluar los proveedores. Entonces, se está incumpliendo el numeral tal de la norma. Y debemos ser claros en decir qué es lo que se está incumpliendo. La auditoría se da por finalizada cuando se hayan hecho todas las actividades de la auditoría planificadas. ¿Se acuerdan que el programa incluye varias actividades de auditoría durante un tiempo determinado? Puede ser durante un año, dependiendo si la empresa es grande. Planean actividades para todo el año. Pero para cada auditoría se hace un plan. Entonces, para cada una de esas auditorías, para las que se hizo un plan detallado, la auditoría finaliza cuando ya hemos cubierto todo lo que dice el plan. El plan dice que a las 8 se empieza con la reunión de apertura y se dice que a las 5 termina con la reunión de cierre. Se deben haber cubierto todos esos puntos que estaban en el plan. Se debe acordar qué se va a hacer con la documentación que pertenece a la auditoría. Sabemos que una empresa debe tener registros de sus actividades para evidenciar que se ha hecho el proceso de auditoría. De hecho, para poder auditar en certificación, debemos auditar el proceso de auditoría. Es decir, el auditor de Icontec va a verificar que la empresa hizo auditoría interna. Es decir, un auditor audita a auditoría. Salvo por exigencia legal, el equipo de auditor y las personas responsables no podrán revelar ningún tipo de información que haya sido obtenido a lo largo del proceso de auditoría. Es decir, solamente por requisito legal se puede compartir una información de una empresa que se obtuvo por auditorías. Porque la empresa le está dando la confianza al auditor de que acceda a su información porque es un requisito de su sistema de gestión, pero también el auditor debe responder a eso. Y solamente por acciones legales se puede romper. Ahora bien, lo que dice aquí en la última parte, ¿a qué se refiere? Que nosotros aprendemos de las auditorías. Es decir, así como un auditor se va entrenando poco a poco, como yo les decía, creo que fue la sesión pasada, el auditor empieza siendo observador, luego siendo auxiliar, hasta que a partir de varias auditorías realizadas ya tiene una competencia. Asimismo, la empresa aprende de sus auditorías, porque cada vez que hagas una auditoría ya vas a mejorar el proceso y se identifican riesgos y oportunidades. Sabemos que uno de los propósitos de la auditoría interna es que la empresa mejore. Si encontramos fallas, vamos a buscar resolver esas fallas. Estamos haciendo mejoramiento. Entonces, así como también como se encuentran no conformidades, también se encuentran oportunidades de mejora. Cuando hacemos una observación, no estamos diciendo que no estamos diciendo que hay una no conformidad, pero sí que hay una oportunidad de mejorar la forma como la empresa está llevando a cabo un proceso.
Entonces, el informe debe traducir las conclusiones de la auditoría. Ya esto lo hemos dicho, contiene el alcance y el objetivo de la auditoría. Es decir, en el informe se repiten cosas que estaban en el plan. Ya en el plan habíamos dicho cuál era el alcance y cuál era el objetivo de la auditoría. En el plan también habíamos dicho cuál fue la fecha planeada para esa auditoría. Ahora vamos a decir que ya se ejecutó en esa fecha. Ya en el plan habíamos dicho que había un equipo auditor. ¿Quiénes iban a ser los auditores? Eso debe coincidir con lo que se realizó. Los documentos de referencia. ¿Y qué es lo nuevo que va a aparecer en ese informe? Lo nuevo es las no conformidades u observaciones detectadas. Y como les decía, si la empresa tiene fortalezas, también debemos mencionarlas. Y ya habíamos dicho que el informe debe distribuirse de acuerdo a un periodo de tiempo estipulado. Esto ya lo hemos dicho. Dependiendo de los resultados de la auditoría, puede requerirse que la empresa haga correcciones o que haga acciones correctivas. Y su fin es la mejora, como hemos dicho antes. Esas acciones las decide el auditado. ¿Por qué las decide el auditado? Porque es la persona que maneja el proceso. Entonces, la persona más indicada para hacer las correcciones o los cierres de las no conformidades es la persona que trabaja en ese proceso. O sea, si yo encontré no conformidades en mantenimiento, no va a ser el de compras el que solucione el problema. ¿Quién debe ser? La misma persona responsable de esas actividades. Y bueno, el auditado debe informar sobre el avance en el cierre de esas no conformidades. Se debe verificar que las acciones correctivas sí cierran esas no conformidades. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que yo tenga una no conformidad, pero me equivoque al definir la acción correctiva. Si la acción correctiva no es la indicada, esa no conformidad no se va a cerrar. Entonces, una forma de medir su eficacia es saber si se solucionó esa no conformidad. Y bueno, eso se puede verificar en una auditoría posterior. Cuando alguien audita un proceso que ya había sido auditado antes, se revisa el cierre de las no conformidades anteriores. Entonces, un auditor siempre va a preguntar qué se encontró en la pasada auditoría y va a revisar que efectivamente esas auditorías se hayan cerrado. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre una corrección y una acción correctiva. Ambas están encaminadas a una no conformidad, a cerrar una no conformidad, pero la corrección es una solución inmediata. Algunas veces podemos corregir inmediatamente, pero la acción correctiva requiere el análisis de la causa raíz. Cuando hablamos de la causa raíz, estamos haciendo referencia a la causa verdadera. Hay causas principales y causas secundarias. Debemos ir a la raíz del problema para poderla solucionar. Si no vamos a la causa raíz, no vamos a solucionar verdaderamente esa no conformidad. Y bueno, ya hemos mencionado antes que se debe hacer un acuerdo entre auditado y auditor para los plazos de cierre de la no conformidad. Dependiendo de lo que se requiera hacer para ese cierre, el plan de acción que hayamos dicho o definido, pues vamos a requerir más tiempo o no. Se deben implementar los cambios. Si cerrar la no conformidad requería hacer un cambio en un procedimiento, no basta con que yo edite el procedimiento y lo actualice, no.
Si yo no hago conocer ese nuevo procedimiento a las personas involucradas, no estoy haciendo nada. Porque las personas no se enteran de que se cambió el procedimiento, van a seguir haciendo las cosas de manera incorrecta. Y una forma de verificar que la acción correctiva fue eficaz es haciendo nuevamente una auditoría interna. Se debe notificar a las entidades que sean pertinentes sobre la no conformidad o la conformidad. Es decir, a todas las personas que se vean afectados por esa no conformidad deben enterarse. Y se debe analizar y verificar la implementación de la mejora continua. Bueno, ahorita que decía, notificar a las entidades que sean pertinentes. Es posible que una no conformidad encontrada en producción afecte al proceso de mercadeo. Entonces, si eso es así, mercadeo también debe estar notificado de los cambios. Aquí tenemos un ejemplo de una corrección. Un gerente de mantenimiento camina a lo largo de una planta de ensamble y se da cuenta de que hay un charco de agua en el piso. Consciente de que el agua es un peligro, sabe que puede propiciar caídas. Consciente de que el agua es un peligro, pide al supervisor que alguien con un trapo limpie el charco. El gerente está orgulloso de sí mismo por corregir el problema potencial. Es decir, aquí estamos hablando no tanto de calidad, sino de seguridad y salud en el trabajo. Es más para la norma ISO 45001, pero igual sirve para el ejemplo. Ahí es una corrección. Se corrigió inmediatamente y nada más que era limpiar el charco y ya se eliminó el peligro de que alguien se tropezara, se resbalara, tuviera una lesión, etc. Pero si no nos quedamos con la corrección, sino que vamos a hacer una acción correctiva, podríamos aplicar la 5W1H, que en español es, bueno, la 5W1H es una metodología, pero hay otra metodología que se llama los 5 porqués. Los que están anotando pueden escribir método 5 porqués. ¿Qué es? Hacer varias veces la pregunta ¿por qué? Es decir, hago una pregunta y dependiendo de lo que me respondan, vuelvo a preguntar ¿por qué? Me responden otra vez y vuelvo a preguntar ¿por qué? Y luego me preguntan otra vez y vuelvo a preguntar ¿por qué? Hasta que lleguemos a la raíz del problema. Entonces, este es un ejemplo. El supervisor busca la causa raíz al preguntar ¿por qué? Es decir, ¿por qué estaba ese charco de agua ahí? Entonces, se da cuenta de que el charco es producido por una gota en el ducto superior. Entonces pregunta, ¿por qué? Y descubre que el ducto está goteando porque la presión del agua está muy alta. Una vez más pregunta, ¿por qué? Y descubre que la válvula de presión está fallando. Nuevamente pregunta, ¿por qué? Esos son los 5 por qué. Algunas veces no necesitamos llegar al quinto, a veces se resuelve antes. Y al no haber más respuesta, asume que esta causa raíz del problema. Y entonces la válvula es reemplazada, lo que resuelve el síntoma original del charco del agua. ¿Ven la diferencia? En la primera, la corrección, simplemente secaron el charco, pero si no van a la causa raíz del problema, va a seguir ocurriendo. Entonces, esa es la diferencia entre corrección y acción correctiva. La acción correctiva se va a la raíz del problema, busca la causa raíz y lo soluciona. Eso también pasa con la salud de las personas. A veces tratamos un síntoma en vez de ir a la causa de ese síntoma. Por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, pero a veces ese dolor de cabeza está indicando algo más. Entonces, a veces solucionamos el síntoma y estamos dejando que algo que está más allá continúe su proceso por no buscar la causa de ese dolor. Es un ejemplo simplemente. Bueno, eso era lo que tenía preparado en diapositivas, pero bueno, espero que ustedes hayan... Bueno, aquí estoy viendo en el chat una pregunta.
una de las metodologías para responder no conformidades es el caso de los 5 por qué. No tanto para responder, sino para buscar la causa. O sea, para tú verdaderamente solucionar un problema tienes que ir a la causa raíz, porque si no es como si hicieras pañito de agua tibia. Entonces, si tú conoces la causa raíz, tienes más posibilidad de que seas eficaz con la solución. El ejemplo de la gota del charco de agua es perfecto, porque en uno solamente, que a veces pasa eso, lo que les decía con las pastillitas de dolor de cabeza, secas el charco, pero no sabes qué está causando ese dolor. Entonces, en cambio, la acción correctiva buscaron por qué se formaba el charco, encontraron que había una tubería arriba y por qué se dañó la tubería. Entonces, esa es una metodología para encontrar la causa. Está esa, la 5 por qué, está la 5W1H. Hay otra que se llama la espina de pescado, es un diagrama, el diagrama de Ishikawa. Se conoce por los dos nombres, diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Se llama así porque ese era el apellido de un japonés que lo creó. Hay otra pregunta acá. No me quedó muy claro la diferencia, pero si tienen micrófono, yo me doy cuenta más rápido si me hablan. No me quedó muy claro la diferencia entre una no conformidad mayor y menor. La no conformidad mayor es un ejemplo de no conformidad mayor. Cuando tú no cumples un requisito que está bastante claro y definido en la norma ISO. Si ustedes buscan, mejor si la tuvieran impresa, pero si no, busquen la norma ISO 9001. Y donde ya empiezan los requisitos, ustedes van a ver que hay se repite mucho la palabra debe. Ese debe es un requisito de la norma. Entonces, por cada debe que no estén cumpliendo, esa es una no conformidad. Entonces, dependiendo de la gravedad, porque no solamente son los requisitos de la norma, sino también los requisitos de un procedimiento. El procedimiento que una empresa emite son requisitos para esa empresa. Entonces, dependiendo de la gravedad de las consecuencias del incumplimiento de un procedimiento, es mayor o menor. Pero si una no conformidad menor se repite muchas veces, se convierte en mayor. Entonces, algo que afecta la calidad del producto es mayor. Un incumplimiento legal es mayor. Un incumplimiento de la norma ISO 9001, léanse los requisitos de la norma, es mayor. Encontré un registro sin firma, es menor. Pero si resulta que siempre lo dejan sin firma, se convierte en mayor. Si en un hecho aislado encuentro que alguien tiene un documento, un formato que no es el actualizado, pero es un hecho aislado, alguien usó un formato que no era el actualizado, pero fue algo fortuito, no es que siempre sucede, no todo el mundo le pasa, puede ser menor. Pero si resulta que hicieron el procedimiento nuevo, hicieron el formato nuevo, y ya se repite que siguen usando el que no está actualizado, ya es mayor porque es repetición del error. ¿Ya? Entonces, hechos aislados y que no afectan gravemente la calidad o el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de la norma ISO son menores. Buenas tardes, profe. Vamos a ver si tengo una pregunta. Sí. ¿Sí me oye? Dígame. Claro. Sí, una pregunta. Sí, señora. Es que en la actividad anterior se había dicho que un criterio para la auditoría, digamos, un criterio para la auditoría era también unas reglas propias de la empresa, no necesariamente la norma ISO, ¿sí? Sino que se incumplieran reglas, digamos, que estuvieran dentro del manual que se hubiera hecho, el manual de calidad. Entonces, veo que un compañero para la actividad 4 está hablando del estudio de casos
en ese estudio de casos solamente tiene que ir con relación a la norma ISO, porque en el programa de auditoría, si uno puso que no solamente para hacer ese manual de calidad y para efectuar todos esos criterios que iba a tener en cuenta la auditoría, consultó varias normas. Entonces, solamente en ISO. Lo que pasa es que ahí te están diciendo la no conformidad. Y tú Ujú. debes identificar con qué numeral de la norma está relacionada. Es que en el estudio de caso no tienes que decir tú cuáles son los hallazgos. Ya ahí están unos hallazgos. Entonces tú vas, los hallazgos que ya, es que ahí lo que hicieron fue poner el informe incompleto. Te dijeron una conformidad, pero no te dijeron el numeral. Entonces tú debes buscar, Sí, sí. pero es que son dos actividades. Entonces de pronto estás confundida con el informe. En el Sí, informe sí, sí sí. ustedes tienen, Sí, en el puedo ponerle informe como sí. yo lo vengo haciendo, sí, con la Claro, secuencia claro, que lo vengo haciendo. Bueno, porque sí. es que ahí ustedes están haciendo el proceso completo. Mientras Sí, que el estudio señora. de caso es un informe que Esa alguien hizo parte. y ustedes lo que tienen que decir es, hay alguien que yo le devolví la actividad por eso, porque no me dijo los numerales de la norma y creo que tampoco estaba el procedimiento. No. Ah, bueno, sí, profe, gracias, ya entendí. Sí, señora. Sí sabes que son dos talleres, sino que Sí, uno se sí, sí. llama estudio de caso. Ah, bueno, sí, señora. Muchas gracias, profe. No, bueno, creo que no, en el chat no veo más preguntas. Profesora, volviendo al estudio de caso, o sea, tengo que adicionarle al informe que hice ahí los dos cuadritos, simplemente abajo hago una redacción con las dos preguntas que aparecen ahí en cuanto a la no conformidad y al numeral de la norma. Sí, lo que pasa es que te queda más fácil, también más claro para que yo lo pueda ver. Si en el cuadrito, o sea, porque es que en un cuadro, así como las imágenes hablan más que 1000 palabras, en un cuadro es más fácil ver la no conformidad que ya está emitida o mencionada o descrita y anotarle al ladito el numeral de la norma que le aplica. O sea, es más fácil, yo creo que para ti, para mí, y verlo, y se ve más claramente la respuesta. Pero tú lo puedes responder aparte también, pero entonces imagínate, ¿cómo sé yo a cuál de esas filas de ahí corresponde cada cosa? O sea, para mí es mejor que lo hagas en el cuadro. Tú puedes, yo creo que ese archivo está en Word, ¿verdad? Si está en Word es fácil. Tú eliminas las otras columnas o si no las reduces los tamaños a las columnas, los haces más angostos para que le puedas añadir la columna adicional. Que la columna adicional no puede ser, no debe ser muy ancha porque lo que vas a poner es 5.3, 7.4, las que le apliquen a esos hallazgos. Bueno, voy a copiar los correos que están aquí. ¿Alguien más? Creo que ya en el chat no hay preguntas. Bueno, estoy viendo una. Profesora, un ejemplo de no conformidad en una empresa del sector salud. Uy, hay cantidades. Sí, es que si tenemos claro que una no conformidad es incumplimiento de un requisito, hay cantidades de posibilidades. Hasta en un laboratorio clínico. Si el laboratorio clínico estipuló que la forma en que toman una muestra es tal, o la forma, sabes que hay diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes que son muy nerviosos, hay pacientes que son tranquilos, a veces los niños requieren una atención diferente. Entonces, si la empresa estipuló, que es lo ideal, una empresa que se preocupe por la calidad, estipuló cómo va a tratar a esos diferentes pacientes. Y de pronto la que toma la muestra
no tiene que ver con que sea un niño, no lo trata bien, etcétera, y la empresa ha determinado que ese es un requisito de calidad, tratar a los niños de forma diferente para tomar la muestra, lo que sea. Ese es un ejemplo que se me ocurrió ahorita, pero ya porque la persona que toma la muestra no lo hace de la manera que la empresa estipuló, ya hay una no conformidad. En este caso es un requisito propio de la empresa. Ahora bien, hay muchas leyes que le aplican al sector salud. Si una empresa no cumple una ley que aplica a una clínica, no sé mucho de las leyes de salud, pero si una clínica no cumple un requisito de ley, es una no conformidad. Una empresa tiene un procedimiento de cómo se atienden a las personas de consulta externa. El hecho de que haya un procedimiento quiere decir que se vuelve obligatorio para las personas que hacen las actividades descritas en ese procedimiento. Entonces, si las personas, a pesar de que existe el procedimiento, hacen totalmente lo contrario o no cumplen lo que ahí dice, es una no conformidad. En este caso, son propias de la empresa, requisitos de la empresa. Pero si vamos a la norma ISO, hay unos capítulos que se refieren a cómo se presta el servicio. Entonces, podemos irnos a lo que dice la norma en cuanto a la prestación de servicio, realización del producto y prestación de servicio. Y si lo que estamos haciendo no concuerda con los requisitos estipulados por la ISO 9001, es una no conformidad. Entonces, ya sabes, puede ser legal, puede ser porque los trabajadores no cumplen el procedimiento, o puede ser porque la forma de realizar las actividades no están de acuerdo a lo estipulado en la norma ISO 9001. De hecho, la norma tiene unos requisitos para lo que es compras y manejo de proveedores. Puede ser empresa de cualquier tipo, de salud o no, pero si no cumple los requisitos de compras, de acuerdo a la norma ISO 9001, también es una no conformidad. Entonces, hay no conformidades que pueden ser en cualquier tipo de empresa y hay otras que son específicas. Pero lo que cambia, por ejemplo, es que cada sector empresarial tiene unas normas específicas legales y también por la naturaleza de sus actividades tiene otros requisitos que son acorde a su misión. Es decir, ¿por qué existe la empresa? Una clínica existe para satisfacer unas necesidades específicas. Una empresa procesadora de alimentos lácteos tiene una misión diferente, pero cada una, de acuerdo a su naturaleza, va a tener unos requisitos y el incumplimiento de esos requisitos es una no conformidad. Eliana, bueno, eso lo hemos dicho varias veces, cómo se redacta un hallazgo. Yo no sé si tuviste la presentación pasada. Sabes que debe haber una evidencia, debe haber un requisito que se está incumpliendo y debe haber unas conclusiones. Entonces, te pido que por favor veas la diapositiva o la presentación de la semana pasada, la grabación, la escuches, no sé, porque ahí explicábamos hasta con un ejemplo. Alguien recorrió una planta de producción de preparación de alimentos o procesadora de alimentos y encontró tal cosa, y ahí se está diciendo que se incumplió el numeral tal de la norma, se encontró la evidencia tal. Y básicamente ahí estamos cumpliendo con lo que requiere la norma, porque estamos diciendo cuál es el requisito, estamos diciendo cuál fue la evidencia que encontramos. Entonces, la idea de estas reuniones es que se aclaren las dudas, porque a veces la persona lee los materiales y no le queda claro. Entonces,
la función de estas sesiones es eso, que ustedes aclaren lo que no han entendido de la manera correcta y que las dudas puedan ser solucionadas. Es que para estas sesiones, ustedes, lo ideal es que vinieran ya con unas preguntas preparadas. Pues alguien se está uniendo ahora, pero ya estamos terminando. Bueno. Bueno, las que estoy juntando aquí son formatos de acciones correctivas. El uno está en Excel y el otro está en PDF. El que está, bueno, hay uno de los dos, creo que es el Excel, está diligenciado, o sea, es para que lo tomen de ejemplo. Y el que está en PDF es un formato vacío, pero igual le sirve de ejemplo para formato de no conformidades. Como les decía, por cada no conformidad que se encuentra en la empresa, se saca un registro de no conformidad. Allí se vuelve a escribir la no conformidad, pero se debe definir la forma como se va a cerrar. Entonces, si es una acción correctiva, va a requerir que se haga un análisis de causas y luego definir de qué manera se va a solucionar el problema. Entonces, el tercer está sencillo, pero es un buen ejemplo. Y el otro es un formato para que tengan varias referencias. De igual manera, ustedes pueden también consultar ejemplos de informes. Yo pues les mandé un link hace ya un ratico aquí en el chat, en el que está un ejemplo de informe. Entonces, aquí tienen los ejemplos de formato de acción correctiva y en el link que les mandé hay un informe de auditoría. Está bastante largo porque es una entidad grande, entonces es bastante completo, pero les sirve para que lo tengan de referencia. Bueno, no siendo más por hoy, como les dije, el miércoles yo debo hacer una sesión porque es requisito de escena virtual. Pero básicamente es de conclusiones. Entonces, todavía ahí se pueden responder preguntas. Entonces, de pronto, si hay vacíos, la idea es que esos vacíos puedan ser respondidos. Pero para eso requiero que ustedes vengan preparados con las preguntas. Y bueno, ya mandé el correo. Si verifican que les llegó, si de pronto dejé algún correo por fuera, me dicen ahora.
Y les recuerdo que la regla de escena virtual es que los aprendices se comuniquen por la plataforma, que tienen dos opciones, el foro de dudas, o ahí en la plataforma también hay una mensajería interna. ¿Y llenaron la asistencia? Bueno, se quedaron callados. Entonces, espero que todos puedan terminar las actividades y que aprueben el curso. Aprovechen las oportunidades que tienen de capacitarse. Esa es la función de escena virtual, mejorar las competencias